Hemos titulado al sermón de esta mañana, Un carácter moldeado por Cristo. Un carácter moldeado por Cristo. El carácter del cristiano no se mide solo por lo que el cristiano cree, sino más bien se mide por cómo el cristiano vive a la luz de esa verdad. Todos acá hemos sido expuestos a la palabra de Dios continuamente. Cuando venimos aquí y nos congregamos como iglesia en comunidad para adorar a Dios, estamos expuestos a la palabra. Y está bueno tener ese conocimiento porque ese es como un primer paso. Pero cuando hablamos de carácter, no solo estamos hablando de conocimiento, sino también estamos hablando de la praxis, de cómo vivo a la luz de esta verdad. Y ese es un llamado que Dios hace continuamente a su iglesia en las Escrituras, a vivir a la luz de la verdad, a vivir a la luz de esos principios establecidos en la Escritura que fueron dados por Dios a su iglesia para que la iglesia atesore esos principios y viva a la luz de esta verdad. Y al vivir a la luz de esta verdad, la iglesia glorifica al Señor. Por eso es importante que nosotros reflexionemos acerca de cómo vivimos en esta vida. Y vamos a entrar en una parte de las Escrituras donde el apóstol Pablo se le estaba emitiendo un juicio y los falsos maestros estaban acechando el testimonio de Pablo. Los falsos maestros estaban minando la autoridad de Pablo en la congregación de los corintios. Y saben qué era lo que ellos habían tomado como referencia para minar y para murmurar y para distanciar a Pablo de la iglesia de los Corintios. Un cambio de planes. Es interesante porque Pablo, en esta porción, él empieza a desarrollar y más que poner como en perspectiva las cosas, ¿verdad? De darle una explicación de por qué el cambio de planes, él inicia respondiendo y poniendo en perspectiva su integridad y la veracidad con la que él se conducía en los Corintios y cómo él actuaba. Este sermón es un fuerte llamado a la iglesia de Cristo a vivir con un carácter que refleje a Cristo. Que exista congruencia entre lo que yo creo y lo que yo vivo. Entre lo que yo enseño y lo que yo vivo. Que muestre la humildad en la vida del creyente y ese gozo al ver otro crecer en el evangelio, aunque eso implique un dolor personal. De entrada les digo, la porción que vamos a estudiar sería del versículo 15 hasta el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, pero no lo voy a abordar todo en la mañana de hoy. Ahora solo nos vamos a abordar 3 características de un carácter moldeado por Cristo. 3 características de un carácter moldeado por Cristo. Y eso lo vamos a ver desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Hay 3 características y la otra semana, si Dios presta vida, vamos a seguir estudiando otras características. Pero en esta mañana son 3 las que vamos a ver. En primer lugar, un carácter moldeado por Cristo refleja su lealtad a Dios. Segundo lugar, un carácter moldeado por Cristo se conduce con sinceridad. Tercer lugar, un carácter moldeado por Cristo, su vida se centra en Cristo y en su obra. Así que, hermanos, yo quisiera iniciar este sermón preguntándole a usted, ¿cómo evalúa usted el carácter de una persona?
Cuando tiene la oportunidad de conocer a una nueva persona por la providencia del Señor, hermano, en la fe, ¿cómo tú evalúas el carácter? ¿Cómo tú desarrollas la confianza con ese hermano, hermana, en la fe? ¿Qué aspectos son los que tú te fijas? ¿Cómo vas midiendo eso? Yo me acuerdo cuando todavía no estaba casado y me acuerdo que, y esto cuando ustedes tengan la oportunidad, y aquí no está mi esposa, así que puedo decirlo, cuando ustedes tengan la oportunidad de preguntarle a mi esposa qué fue lo que ella pensó de mí la primera vez que me vio, ella les va a responder, me caía mal. ¿Saben? Porque la primera vez que nos conocimos nosotros fue, y me acuerdo que estaba ahí, Jaime también estaba con nosotros, y nos tocaba hacer como un evento para un orfanato. Entonces nosotros, como los estudiantes, teníamos que ir y poder montar como las piñatas, que los dulces y organizar todo el evento. Y Jaime y yo éramos las personas que estaban a cargo de esa celebración para los niños del orfanato. Entonces, me acuerdo yo que en esa oportunidad llegamos temprano para ver todo. Y ahí estaba la que, y le va entrando, y aquí ahí estaba la que ahora es mi esposa. Y me acuerdo que cuando ella vio y me saludó, yo como todo hombre del Señor, va enfocado en las cosas del Señor, ¿verdad? Yo ni me di cuenta que me saludó y no la saludé. Entonces de ahí digo, ay, qué bicho más creído, ¿verdad? Esa fue su primera impresión acerca de mí. Y tuvo esa impresión durante mucho tiempo hasta después que nos empezamos a conocer. Y creo yo que ahora ya no le caigo mal porque ya se casó conmigo, hermanos, para la gracia del Señor. Pero ¿cómo mides tú el carácter de una persona? ¿Cómo sabes tú que esa persona lo que dice es congruente con lo que hace? Y para ver el carácter de una persona, no somos el Señor para escudriñar los corazones. Sin embargo, sí podemos ver el conducir de esa persona en el caminar cristiano. Cómo esta persona va creciendo día con día, hermano. Eh, A veces las personas se fijan en lo que esta persona hace y no en lo que verdaderamente es. Y es en el ser de esa persona donde reside el carácter. Y mire, el Señor dice en su palabra que Dios no se fija en las apariencias, sino que se fija en el corazón, dice en 1 Samuel 16:7. Y esto también aplica no solo a las personas, sino también a los ministros de Cristo, que era el caso de Pablo. El puritano John Owen decía lo siguiente acerca de los ministros de Cristo. Un ministro puede llenar las bancas de su iglesia, el pan de la comunión, las bocas del público, pero el ministro es lo que es verdaderamente por estar de rodillas en secreto delante del Dios Todopoderoso, eso y nada más. Porque esos tiempos de oración, esos tiempos en los cuales nosotros estamos con el Señor, es lo que nos define quiénes somos verdaderamente. Porque a la luz de lo que nosotros entendemos acerca de la persona de Dios, eso se ve reflejado en nuestro carácter. Por eso es importante que como cristianos día con día nos vayamos y nos nutramos a la palabra de Dios, pero también que tengamos un corazón enseñable para vivir a la luz de esta verdad. Un ministro que ha sido moldeado por Cristo se refleja en su carácter y cómo éste se conduce en la vida. De igual manera aplica para cualquier cristiano. Y es lo que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Recordemos que Pablo estaba continuamente siendo atacado por los falsos maestros que estaban minando la confianza de los corintios. Y él ocupa esta carta como una defensa a esos ataques que continuamente estaban haciendo estos falsos maestros, que buscaban desacreditarlo,
que buscaban minar la autoridad que él tenía hacia los corintios, socavar esa autoridad, porque en la manera de lo posible, mientras ellos desacreditaban al mensajero, desacreditaban el mensaje que éste presentaba, y entonces todo estaba servido para que los falsos maestros pudieran dar ese mensaje tergiversado a la iglesia de los corintios. Por eso estaba desacreditando a Pablo continuamente. Señalaban de que él no era sincero con los corintios. Y lo vamos a ver. ¿Saben qué ocupaban los falsos maestros para minar el corazón de los corintios? Decían, mira, si tanto te quiere y es tu padre espiritual, ese tal Pablo, ¿por qué cambió los planes? Y te vino a ver 2 veces. Y a través de estas acciones estaban minando el corazón de los corintios, pero el objetivo de ellos, saben que era dividir la iglesia y que estas cositas fueran minando para poder llevar el mensaje que ellos traían tergiversado y poder cautivar el corazón de ellos. Ellos les decían, no, ese Pablo que dice que es tu padre espiritual busca manipularte en cierta manera, no es transparente con ustedes. Las motivaciones detrás de sus decisiones son pecaminosas, son corruptas, sus palabras no iban de acuerdo con su comportamiento y sus acciones son malas. Eso decían los falsos maestros. Y a eso se enfrentaba Pablo. Se enfrentaba a una situación, a un ataque feroz hacia su integridad. Pero ¿saben lo que era más doloroso para él? Es que venía desde una iglesia que él amaba mucho, como la iglesia de los Corintios. Y eso causaba en él también un dolor, porque dice la palabra de que él estuvo 18 meses enseñando a la iglesia de los Corintios. Y ahora, a través de lo que estos falsos maestros decían, los corintios dudaban si en realidad Pablo era íntegro en sus acciones, habiendo vivido con él, habiendo compartido con él 18 meses. Y vimos la semana pasada que lo primero que Pablo apeló fue a su conciencia. En el versículo 14, bueno, en el versículo 12 dice, y esta es nuestra satisfacción, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Pablo, en primer lugar, en su defensa, apela a la conciencia. El testimonio de la conciencia que parte de la santidad y de la sinceridad que viene ¿de quién? De Dios mismo. Y viene, y luego de haber hablado acerca de la conciencia, ahora busca responder a la acusación que se le había dicho que no era una persona digna de confianza. Interesante, ¿no? No era una persona digna de confianza porque cambiaba los planes, porque su hablar era ambiguo. El principal argumento de ellos era el cambio de planes de Pablo para ir a visitarlos. Y Pablo, en su respuesta a dichas acusaciones, él trae a luz su integridad y la veracidad de su vida y de sus acciones. Y a través de esta respuesta nos muestra a nosotros, la iglesia de gracia y verdad, cómo debe de ser un carácter moldeado por Cristo. En primer lugar, un carácter moldeado por Cristo refleja su lealtad a Dios. Mira el versículo 15. Dice, y con esta confianza me propuse ir primero a ustedes para que 2 veces recibieran bendición. Es decir, quería visitarlos de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a ustedes y ser encaminado por ustedes en mi viaje a Judea. Pablo tenía un fuerte deseo de ir a ver a los corintios. Usted lo puede ver en esos versículos, ¿verdad? Él tenía un fuerte deseo de compartir con los hermanos en la fe. Y él, con toda la disposición y el deseo y el amor, había planificado esa visita. Porque él sabía
que a pesar de que los falsos maestros estaban ahí minando la autoridad, había un gran porcentaje de hermanos en la fe de los corintios que se mantenían firmes en la verdad, la cual él había enseñado por 18 meses. Él amaba esa iglesia y el hecho de que él había tenido un tiempo con esa iglesia demuestra lo importante que era para Pablo la iglesia de los corintios. A pesar de todo lo que estaba atravesando. ¿Cuántas veces quería ir a visitarlos Pablo, iglesia? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Ahí dice en el versículo 15 y 16. 2 veces. El plan de Pablo era, cuando vaya a Macedonia, quiero detenerme un ratito con ustedes y compartir el tiempo con ustedes. Y cuando regrese de Macedonia, lo quiero hacer también. Quiero aprovechar al máximo ese tiempo con ustedes. Quiero compartir con cada uno de vosotros. Por eso dice que el propósito era para que recibieran 2 veces la bendición. Porque para Pablo estas visitas eran tiempos de comunión. ¿Ya ha estado usted un tiempo en comunión con los hermanos en la fe en alguna oportunidad en su casa? Donde Dios en su gracia les ha permitido compartir con otros hermanos. Hace un par de semanas estaban unos hermanos en nuestra casa y estuvimos ahí contando y hablando de muchas cosas, pero pasamos un tiempo muy agradable, disfrutamos mucho. ¿No le ha pasado a usted que a veces se reúne con sus hermanos en la fe y el tiempo ni se nota, ya son las 11 de la noche y usted, tengo que ir a trabajar mañana, dice, vea? Pero esos tiempos son tiempos agradables en nuestro caminar cristiano. Porque esos tiempos los hermanos se abren, comparten sus luchas, comparten sus debilidades, y ahí podemos ver cómo Dios es perfecto en lo que hace, porque en la medida que estos hermanos comparten sus debilidades, hay otros hermanos que están ahí, que están dándole palabras de ánimo, que están diciéndole, hermano, sigamos adelante, voy a orar por vos y vamos a seguir caminando juntos. Hay un amor, hay un tiempo, hay coinonía. Se habla del Señor porque estamos en un ambiente cristiano. Se tiene que hablar del Señor y de su palabra en medio de esos tiempos de coinonía, de cómo Dios está trabajando en tu vida, amado y amada. Y en esos tiempos de comunión hablamos acerca de cómo el Señor está haciendo la obra en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces son tiempos hermosos, son tiempos valiosos. Dios ha diseñado para que nosotros podamos vivir una vida en comunidad dentro de nuestra iglesia local. Para que podamos compartir las cargas, para que nos podamos exhortar los unos con los otros, para que podamos confrontarnos los unos con los otros. Pero esos tiempos son tiempos agradables y son tiempos necesarios para la iglesia, para el crecimiento individual y para el crecimiento colectivo. Y eso estaba en la mente de Pablo. Él quería disfrutar ese tiempo con los corintios. Él no ve ese tiempo como un acto de orgullo, como decir, yo seré una doble bendición para ustedes. No, sino que él lo ve como un acto inmerecido de la misericordia y el favor y la gracia de Dios hacia su propia vida. ¿Cómo tú ves la iglesia, hermano? ¿Cómo tú ves a los hermanos en la fe? Porque las cosas cambian en el abordaje de ciertas cosas cuando yo pongo siempre
en perspectiva y pongo sobre la base que sos mi hermano o mi hermana en la fe, a cuando no lo hago. Cuando yo creo esa verdad que estamos unidos en Cristo, eso se ve en la manera como yo me conduzco en mis relaciones dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, porque yo no haré algo que vaya a ser una piedra de tropiezo para tu vida, sino al contrario, si el Señor me ha puesto en tu vida, es para ser un medio de edificación para ella. Entonces Pablo no estaba viéndolo con orgullo, no, para Pablo era un tiempo valioso porque él veía una tremenda oportunidad, porque él veía a la iglesia como algo inmerecido de parte del Señor para su vida. Y así debemos ver nosotros la iglesia también. Ponte a pensar por qué el Señor te ha traído aquí, a vivir dentro de esta comunidad. ¿Crees que los planes de Dios son arbitrarios o casuales? Dios orquesta todo para su propia gloria, hermano. Y Dios te trajo a tu iglesia local para que tú aprendieras a vivir una vida en comunidad, con una comunidad de hermanos que no son perfectos, somos pecadores, pero queremos crecer en Cristo juntos. Entonces Pablo dice en el versículo 15, y con esta confianza me propuse ir primero a ustedes para que 2 veces recibieran bendición. Pero ¿saben qué? Pablo les dice, yo quería ir 2 veces, cuando iba a Macedonia y cuando regresara a Macedonia, pero ¿saben lo que pasó? Los planes cambiaron. Y eso es algo que va a decir más adelante. Tuvo que cancelar el primer viaje y volver a su plan original de visitarlos una vez cuando él regresara de Macedonia. Y por ese cambio de planes que había hecho Pablo, los detractores, los falsos maestros decían que Pablo no era transparente con lo que él hacía, que no estaba siendo sincero con la iglesia de los Corintios. Lo acusaron de ser una persona inconstante. Lo acusaron de ser una persona que no era digna de confianza. Y ellos llevaron eso hasta un peldañito más. Y ojo, decían que así, si así era él, de variable, de inconstante, en cuanto a las cosas que había dicho de las 2 visitas a los Corintios, en cuanto a estas cosas, así debería de ser de inconstantes en las verdades teológicas que él enseñaba. Él no alcanzativo de todo esto. ¿Cómo agarrarse de esto para venir y concluir que lo que él estaba enseñando no era del Señor, sino que él estaba tergiversando la verdad de Dios? Eso estaban haciendo los falsos maestros. Pero saben, hermanos, la verdad es que las circunstancias cambiaron en la vida de Pablo. Él había planificado ir 2 veces, pero por providencia del Señor no lo podía hacer. Las circunstancias cambiaron y él se tuvo que acoplar a las nuevas circunstancias. Pero su corazón y su actitud para la iglesia, los hermanos en la fe de Corinto, eso no había cambiado. Por eso es que Pablo en estos versículos empieza a traer a luz la integridad, a traer a luz la veracidad, a traer la luz, la manera como él conducía dentro de la iglesia de los Corintios. Él los amaba y en su corazón estaba esa entrega para cuidarlos y alimentarlos con la palabra de Dios. Algo de lo cual ellos pueden dar testimonio acerca de eso. Era una persona leal a Dios
que lo había llamado a cuidar a su grey. Pregunta, ¿eres tú una persona leal y confiable a Dios? ¿Saben por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Yo sé que usted ya lo tiene en la mente, la respuesta. Lo hacemos para la gloria del Señor. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. Y sabemos que esta lealtad, sabemos que esta fidelidad parte de Dios mismo, no de nuestra capacidad, sino de ese nuevo nacimiento que tenemos en Cristo Jesús. Hacemos lo que hacemos por Cristo, para Cristo, por medio de Cristo, y a Él sea la gloria siempre por los siglos de los siglos. Amén. Lo que debe de motivarnos a nosotros continuamente es Cristo Jesús. Y cuando yo tengo eso en mi mente y en mi corazón, hermano, si hay que perdonar, perdono. Si hay que ir a reconciliar, reconcilio. Si tengo que pasar por alto la ofensa, la paso por alto. Y empiezo a vivir una vida de acuerdo al evangelio del cual yo recibí en su momento y nací de nuevo. Porque ahora Cristo vive en mí y su espíritu también. Entonces Pablo en esos versículos nos habla acerca de su lealtad a Dios, porque a pesar de que él planificó todo, las circunstancias cambiaron y Dios lo llevó a otro lado y tuvo que, en vez de 2 visitas, hacer una visita. Pero el hecho de que solo hiciera una visita no quería decir que su amor y su actitud hacia los corintios había cambiado. Segunda característica de un carácter moldeado por Cristo es que se conduce con sinceridad. Mira el versículo 17. Dice, por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no? Dejémoslo ahí. ¿Qué pregunta hace Pablo? Aquellos que estaban cuestionando y estaban diciendo, miren, este padre espiritual había cambiado sus planes originales, entonces no los ama. Viene Pablo y dice, les hace una pregunta. ¿Acaso yo obré precipitadamente? Reina Valera dice, ¿acaso yo obré con ligereza? Porque los detractores estaban cuestionando la sinceridad del apóstol Pablo. Y es probable, dicen comentaristas, que era probable que Pablo trajo a luz las cosas que los mismos falsos maestros utilizaban. ¿Acaso yo actué precipitadamente? ¿Acaso yo actué con ligereza? ¿Acaso yo actué en la carne? ¿Acaso iba en contra de aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice en Mateo que vuestro hablar sea sí, sí y no, no? Más de esto del mal procede, dice el Señor Jesucristo. O sea que yo les dije que sí iba a ir, pero en realidad no iba a ir, pues en otras palabras, eso es lo que estaba diciendo. No fui transparente, no fui sincero con ustedes. En la NBI, esa pregunta dice, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿Saben que esa palabra que se traduce como ligereza, ligera o precipitadamente, en el griego significa inconstancia, refiriéndose a la ligereza de carácter o a un comportamiento caracterizado por capricho e inestabilidad? Imagínense ahora poniendo ese concepto en la pregunta. Pablo le estaba diciendo, ¿ustedes creen que lo hice por capricho? ¿Ustedes piensan que yo soy mentiroso?
Y miren, hermanos, ¿no notan ustedes algo? ¿Hasta dónde lleva lo alcanzativo de la mente humana? Cómo un cambio de planes se convirtió en que era una persona que era falsa y que el mensaje que él predicaba era falso. Imagínense lo alcanzativo de la mente humana. Cómo de una cosita lleva a lo demás. Pero para que esta cosita lleve hasta acá, hermano, aquí hay mucho pecado de por medio. Interesante, ¿no? Porque se le está atacando de mentiroso. Se estaba cuestionando su sinceridad. Pero al hacer esta pregunta en el versículo 17, cuando dice, por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? Había una respuesta implícita a esa pregunta, era de ninguna manera. No es así, no ha sido de esa manera. Yo no actúo de esa manera. No fue algo, un acto de ligereza, de inconstancia. No es algo que yo hice por capricho. Yo no actúo así. Yo cuando les dije que quería ir a verlos 2 veces era porque de verdad los quería ir a ver 2 veces. Pero el Señor en su gracia y en su providencia me cambió los planes, hermano. Y ahora solo los puedo ir a ver una vez. Y yo he sido transparente, he sido sincero con ustedes. Yo no tengo nada que ocultar. Por eso él anteriormente en el versículo que se dice, porque ninguna otra cosa les escribimos, sino lo que leen y entienden. Lo que ustedes lean es lo que soy yo. Yo no ando escondiendo mis motivos. Hay coherencia entre lo que digo y en lo que hago. Pero miren la segunda pregunta que hace en el versículo 17. Dice, o lo que me propongo, me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no. Vuelve a hacer otra pregunta. ¿Ustedes creen que lo hice en la carne? ¿Ustedes creen que lo hice por motivos humanos? ¿Ustedes creen que a través de todo esto buscaba mi propia gloria? ¿Ustedes creen que a través de todo esto yo estaba siendo egoísta? Quería ser el centro yo de todo. ¿Creen que yo actué en la carne? ¿Creen que lo hice para dañarlos y mostrarles las consecuencias de lo que me han hecho? Y Pablo les dice, yo no vivo según la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso la respuesta a la pregunta cuando dice, ¿o acaso actué en la carne? Es de ninguna manera, no. Porque en mi vida el Espíritu de Dios es algo evidente. Y trato de conducir mi vida conforme a la palabra, con la llenura del Espíritu e ir creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Yo no vivo según la carne, sino conforme al Espíritu. Tú no puedes acusarme de que esos cambios de planes vienen de motivantes pecaminosos porque mi vida siempre ha sido dedicada a la obra del Señor. Eso era lo que Pablo estaba transmitiendo a los corintios. ¿Para qué? Para que los corintios entendieran que la vida de Pablo siempre dependía del Señor, de su soberanía. Y no todo en la vida está al alcance de nuestra voluntad, porque Dios hace que las circunstancias nos den un cambio de planes.
Pablo direcciona lo que ellos pensaban y les decían, este cambio de planes no viene por mi carne, es Dios que me ha conducido de esa manera. Versículo 18. Mire lo que dice, pero como Dios es fiel, nuestras palabras a ustedes no es sí y no. Un hombre de palabra. Es, esta parte del versículo es un llamado a conducirnos sinceramente en este mundo. Conducirnos reconociendo, hermanos y hermanas, que Dios sabe lo que hay en nuestros corazones y cuáles son las verdaderas intenciones de nuestro corazón y los motivantes que hay detrás de nuestro corazón. ¿Te conduces de esa manera? Voy a quitar el micrófono acá. ¿Te conduces de esa manera en la cual tú estás consciente que el Dios al cual tú adoras es un Dios omnisciente, que conoce todo en tu vida, conoce tus pensamientos, conoce tus intenciones, conoce cuáles son los motivantes de cada una o detrás de cada decisión que tú tomas en tu vida? Y no solo Dios es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente, Él está presente en todas partes. Dios es fiel, dice el versículo 18, pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. Hermanos, hermanas, de Dios no nos podemos esconder. En 1 Corintios capítulo 3 dice que toda la obra que nosotros hemos hecho en esta tierra, se lo estoy parafraseando, todo lo que hemos hecho en esta vida va a ser probada por el fuego, y todo aquello que sea quemado por el fuego son todas aquellas obras que nosotros hicimos, no para la gloria de Dios, sino para mi propia gloria u otros intereses. Sea heno, hojarasca, paja, piedras preciosas, oro y plata. Si la obra después del fuego prevalece, es porque esa obra lo hizo el cristiano para la gloria del Señor. Es porque los motivos detrás de esas decisiones eran para su gloria. Y esto es un llamado a la transparencia. No podemos conducirnos en esta vida aparentando la piedad. O tienes la piedad o no tienes la piedad. O andas con Cristo o no andas con Cristo. Pablo estaba consciente que su sinceridad venía de Dios, que no estaba actuando en la carne. Y él ocupa unas palabras de nuestro Señor Jesucristo que aparece en Mateo 5:37, que dice: antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no, no, y lo que es más de esto procede del mal. También en Santiago 5:12 dice: sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo el juicio. ¿Cuál es el centro de estos dos versículos? Una palabra: honestidad. Honestidad. Conduzcámonos con sinceridad y con honestidad. Aprendamos a ser personas de palabra, hermanos. Yo me recuerdo que cuando nos mudamos en una ocasión con mi esposa, todavía no habían nacido los niños. Y me acuerdo que alquilamos una casa en Santa Tecla.
Y la persona que era el dueño de esa casa tenía un nombre muy peculiar, se llamaba Ofilio. Es la única persona en mi vida que he conocido con ese nombre. Yo de cariño le decía Don Ofilio, le decía. Y me acuerdo que cuando estábamos viendo a dónde nos íbamos a mudar, a mí me tocó ir a hablar con él para ir a ver la casa, para ir a coordinar y ponernos de acuerdo y negociar la casa, ¿verdad? Ponerle precio a la casa. Llegó el día, nos coordinamos, él vive allá en Usulután. Llegó, era una persona que se dedicaba a los lácteos, ¿verdad? Él vendía queso, leche y tenía varios negocios ahí en Usulután. Llegó y me enseñó la casa y hicimos el recorrido y ahí llegamos a un acuerdo con el precio de la casa, del alquiler. Y vengo yo y ya cuando llegamos a un acuerdo con el precio, nos estrechamos la mano, vea, vaya, estamos bien. Y vengo yo y le pregunto, mire, y el contrato que tengo que firmarle. ¿Cuál contrato vos? Me dice. ¿Sos un hombre de palabra o no sos hombre de palabra? No, yo sí cumplo. Entonces la palabra es la palabra, es lo que me decía siempre cuando hablaba con él. La palabra es la palabra. Yo cumplo con esto, tú cumples con tus pagos. No vamos a firmar ningún contrato. Y pasamos viviendo 2 o 3 años en esa casa y cada quien cumpliendo con su parte del trato. En los tiempos antiguos, así se trataba, fíjese. Había un alto concepto acerca de la integridad y acerca de las palabras, del acuerdo, de respetar el acuerdo. Honestidad, sinceridad, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque más que esto del mal procede. Es un llamado a conducirnos en esta vida con sinceridad. Porque el versículo 18 dice, pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. La idea de Pablo es que Dios es fiel y veraz y por consecuencia, él, es decir, Pablo, como hijo de Dios, también debe de actuar de la misma manera. Es una persona veraz. Es una persona sincera. Mis amados hermanos, aprendamos a conducirnos con sinceridad en esta vida. Esa es la segunda característica de una persona que ha sido moldeada por Cristo. Se conduce con sinceridad. Tercera característica, mira el versículo 19. Y me encanta. Dice, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Por eso también por medio de él es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Tercera característica, el centro de su vida es Cristo. Como cristianos debemos y tenemos un fuerte llamado a imitar a Cristo día con día, a reflejar su humildad, a reflejar su mansedumbre y poder crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Él es nuestro estándar. Y saben ustedes que una de las verdades más atacadas en la historia de la iglesia es la deidad de Cristo. Las sectas lo que buscan es
atacar la deidad, no reconocen la deidad del Hijo. Desde ahí, hermano y hermana, están mal. Porque de Él proceden todas las cosas, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, continuamente se busca negar la deidad del Hijo, negar su naturaleza, tanto humana como divina. Y siempre el nombre de Cristo es continuamente atacado. En el caso de Pablo, ellos estaban desvirtuando la integridad de Pablo, la sinceridad de Pablo, el conducir de Pablo para desvirtuar el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio, porque si yo empiezo a despotricar al mensajero, su mensaje queda nulo. Por eso los falsos maestros continuamente estaban buscando socavar eso en la vida de Pablo. Y después llegar y meter sus verdades, bueno, sus mentiras no son verdades, son mentiras tergiversadas. Porque al decir de que no se podía confiar en Pablo, estaban ellos diciendo, si no se puede confiar en el mensajero, ¿por qué vas a confiar en el mensaje que él trae? Por eso es que en este momento, en el versículo 19, se habla acerca de la persona del Hijo. Dice, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Trae a luz ese momento en el cual Pablo, Silvano o Silas y Timoteo estaban enseñando, proclamando el mensaje de la cruz. Es una locura para los que se pierden, pero vida eterna para todos aquellos que creemos en Cristo. Vas viendo cómo va el flujo del pensamiento de Pablo en estos versículos. Ahora trae a Cristo, trae el mensaje del evangelio, trae el mensaje de la cruz. Dios había mandado a hombres fieles para enseñar su palabra, y esto es un recordatorio que el evangelio fue proclamado en Corinto por la gracia de Dios. Le está diciendo Cristo Jesús, ese mensaje de la cruz que nosotros llevamos hace un tiempo en la ciudad con ustedes, que fue proclamado por mí, por Silas, por Timoteo. Ese mensaje es verdad. Y si ustedes escucharon ese mensaje y han nacido de nuevo, es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo ustedes pueden decir que ese mensaje era falso? ¿Están diciendo entonces que su nuevo nacimiento es falso? ¿Están diciendo que el fruto de esa predicación es falsa, hermano? No sean necios. No fue así. Ustedes son testimonios que ese mensaje del evangelio de Cristo Jesús, de la cruz, le hizo nacer de nuevo. No es algo innegable lo que estás diciendo ahí. Silas era un líder que destacaba en la iglesia de Corinto, Silvano. Las escrituras dicen de que él fue compañero de Pablo en su segundo viaje misionero. Timoteo, ustedes ya han escuchado en continuas ocasiones aquí desde el púlpito. Timoteo era un hijo amado de Pablo, un hijo en la fe. Y estas tres personas habían ministrado en Corinto. Y el mensaje que él estaba proclamando, que estas tres personas proclamaron en Corinto, era un sí rotundo en Cristo. Por eso dice en el versículo 19, ese Cristo Jesús que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no,
No había una dualidad en ese mensaje. No estábamos escondiendo los motivos detrás de ese mensaje. No estamos tratando de manipular su corazón detrás de este mensaje. No, esa ambigüedad no existió, no era sí y no, sino que era sí en Él, sí en Cristo. Como lo dice Primera de Corintios 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. La vida de Cristo, hermano, no fue ambigua con respecto a las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios son un sí en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Versículo 20. Mire lo que dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Y aquí va al centro de su argumento. La palabra amén es una afirmación solemne de la veracidad de lo que acaba de decir. El mensaje que era predicado por Pablo, Silas y Timoteo se centraban en Cristo. Predicaban el mensaje del evangelio y saben que en la medida que ellos estaban predicando ese mensaje, las personas que estaban muertas en sus delitos y pecados nacían de nuevo. Vienen al Espíritu Santo, los transformaba, y el mensaje del evangelio es algo que transforma continuamente el corazón del creyente. Por eso sus vidas estaban rendidas a Cristo y eran vidas centradas en Cristo y dedicadas a Cristo. Por eso la tercera característica de un corazón que ha sido moldeado por Cristo es que su vida se centra en Cristo. Trata de parecerse cada día más a su Señor. ¿Hay pecados? Sí, hermanos, somos pecadores. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas se han hecho nuevas. Segunda de Corintios 5:17 lo firma. 5:18 después habla acerca de este ministerio, el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando con los hombres en Cristo. Y ahora nosotros somos embajadores de ese gran ministerio de la reconciliación, predicar el mensaje de la verdad, predicar el mensaje de la cruz, predicar el mensaje del evangelio. Pablo lo entendía. Ese mensaje transforma. Y Pablo da un giro radical a su argumento. Les está diciendo a los corintios que ellos habían afirmado de la autenticidad y de la veracidad del mensaje del evangelio porque confiaron en ese mensaje, y como resultado de haber depositado su confianza y creído el mensaje, habían nacido de nuevo. Sus vidas habían sido transformados para la gloria de Dios por la obra de Cristo. Los topó al cerco, ¿verdad, hermano? Allá en la esquina los dejó. Ustedes están desvirtuando el mensaje. ¿Ustedes creen que ese mensaje fue falso? Pues ese mensaje que ustedes creen ahora que es falso es ese mensaje que ustedes creyeron, confiaron en él, se arrepintieron de sus malos caminos y respondieron en confianza y se convirtieron al Dios verdadero. En otras palabras, ese mensaje no es falso. Ese mensaje es verdadero.
es real. Por eso es absurdo pensar que podíamos considerar el mensaje como algo digno de confianza, pero no considerar confiables a quienes lo predicaban. Ese es el punto de Pablo. Y con esto ya voy aterrizando. Cuando nos reunimos en el día del Señor, lo hacemos por Cristo, hermano. Nosotros podemos congregarnos acá por la obra de Cristo, porque somos unidos en Él. Cuando la Biblia habla acerca de la unión del creyente con Cristo, la Biblia ocupa muchas analogías. Bueno, ocupa tres o cuatro analogías. Una de ellas es, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Otra analogía que se ocupa es de un edificio. Cristo es la roca, es la fundación sobre el cual edificamos todos nuestras propias vidas. Otra analogía que ocupan es la del cuerpo. En 1 Corintios 12, por ejemplo, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Pero lo que resalta en cada una de estas analogías es la realidad de que el creyente ha sido unido en Cristo. Y si tú y yo hemos sido unidos en Cristo, somos parte de la misma familia, somos hermanos en la fe y vamos a crecer juntos en este camino de la vida. Pero todos hemos nacido de nuevo a través del mensaje del Evangelio. Entonces, cuando nos reunimos en el día del Señor y adoramos a Dios en comunidad, lo hacemos por la obra de Cristo. Porque el que nos reconcilió con Dios es Cristo Jesús y ahora tenemos acceso al Padre continuamente. Pero es por Cristo. Todos los creyentes expresamos con alegría y con gozo ese amén. Y lo podemos hacer porque Cristo cumplió todas las promesas de Dios. Como lo dice Efesios 2, 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Éramos enemigos, ahora somos llamados hijos. Y ahora somos nuevas criaturas en Él. Y ahora hemos sido reconciliados por su obra. Y estamos en paz con Dios. Por eso, hermanos, es importante recordar continuamente la obra de Cristo, porque muchas veces en nuestras vidas se nos olvida de lo precioso y maravilloso que es esa obra. Y muchas veces en nuestras vidas nos ponemos o nos ubicamos en lugares donde no nos corresponde. No, hermano, tú no estás acá, tú estás aquí. Aquí solo Cristo. Por eso, esto es un recordatorio a la iglesia de Dios, a que un carácter moldeado por Cristo centra su vida en Cristo y su precioso evangelio. Y ese evangelio, las buenas nuevas de salvación, es algo que tenemos presentes todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón.
Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.